Cuéntanos un poco así aprendizajes que hayas tenido o tu mayor aprendizaje en cuanto a la tecnología o el uso de tecnología en estos años, o que provenga incluso de un fracaso en el desarrollo de alguna aplicación o de algún software. El mayor aprendizaje. Vale, como la tecnología muchas veces me sirve para, o nos sirve en general, para identificar ciertos perfiles, cuando hablamos de procesos de digitalización, ciertos perfiles que pueden ser problemáticos, ¿no?, dentro de una empresa. Por ejemplo, cuando tú estás en fase de transformación de una empresa, cuando estás intentando digitalizar una empresa, enseguida identificas ciertos perfiles que no quieren o que no... Puede ser que tú como CEO pienses que es el perfil más valioso que tienes y sin embargo al hacer este proceso de digitalización te des cuenta de que no era el más valioso, sino el que estaba frenando ciertos aspectos que hacían que, claro, era el que más falta te hacía porque él mismo o ella misma te estaba frenando ciertos procesos, ¿no? Entonces, creo que la relación digitalización, tecnología, con cómo tú afrontas esos retos, creo que es una de las cosas más interesantes. O sea, cómo tú afrontas un proceso de evolución, en este caso es digital, pero en realidad sería igual, ¿eh? Un proceso de cambio, un proceso de esto se hacía así, vamos a ver si podemos mejorarlo, en mi caso con tecnología, pero muchas veces ni siquiera ese tema. Creo que es una de las cosas, uno de los puntos de vista más interesantes que me ha dado trabajar en este sector de... Qué bueno. Es que es verdad que hay... Eso le pasa al ser humano, ¿no? La zona de confort famosa. O sea, cuando te cambian las cosas es complicado y es difícil y no quiere y es reacio. Nosotros nos lo encontramos en nuestro día a día también con la implementación de un software, una plataforma que tenemos, y que hay personas o empresas, ¿no?, que no les puedes cambiar la forma de trabajar que tienen, aunque les vaya a ahorrar tiempo, o sea mejor. O sea, no hemos encontrado el decir, no, no, que yo lo quiero así, como toda la vida. Y dice, bueno, pues ya está, pues es que va a ahorrarte tiempo, que me da igual, como toda la vida. Y pues ya está. También ha pasado mucho por la prostitución de este sector, tío. En el sector digital, en el sector tecnológico, ha habido muchas cagadas. Entonces la gente tiene miedo y es normal. Es normal. Porque dicen, sí, es que ahora, o sea, probablemente esa persona que te dice que no lo va a cambiar, ya hace unos años vino alguien y le dijo, no, pues haz esto así digital, que te va a ahorrar escribirlo 20 veces. Le falló 3 veces y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y es que ha habido muchas cagadas en nuestro sector. Sí. Ha habido... ¿Puedes contar alguna? ha habido Algo, muchas... puedes contar No, algo es que, de es que eso. hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas. De hecho, no te voy a decir que cada vez las escucho menos, pero Eso es lo típico cuando llegáis a una empresa que os llama o consultora, llegáis como el pintor, pero ¿quién te ha pintado esto? ¿No? procuramos no hacerlo porque a lo mejor se lo pintamos nosotros, ¿sabes? A lo mejor nosotros ya no nos acordamos, pero sí que pasa mucho eso, que llegan muchos proyectos que dicen, a ver, yo ya me he gastado X cientos de miles en esto y esto es una mierda, ¿ahora qué? ¿Cómo le dices tú a esa persona? No, pero lo que yo te voy a hacer sí. No, eso no, pero lo Es que que, yo es te que, digo es sí. que cuando ya están, digamos, de alguna manera contaminados por una mala experiencia, es muy difícil. Y ha pasado mucho, porque antes no había las herramientas que había, no había la profesionalización que había, cualquiera te montaba un tal a su manera. Nosotros hemos visto cosas auténticas aberraciones en el sector, bueno, en todos los sectores en realidad. Nosotros trabajamos también mucho con... ¿Cuál crees que es el mayor error que, que se comete? El mayor error es no entender lo que estás haciendo. Y pasa muchísimo. Quiero decir, si tú no tienes un equipo tecnológico, te fías 100% de la persona de la consultora que venga a cambiarte esos procesos, ¿no? Pero, pero no llegas a entenderlo, porque tu capacidad no da para meterte en ese sector y de repente ser ingeniero informático, ¿no? O ingeniero en telecomunicaciones, o no te da, ¿no? Entonces, el mayor problema que hay es que
muchas veces no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Ya ves. Claro, y al no entenderlo, pues... O vienen las dudas, las preguntas. Las dudas, las preguntas, o si algo va mal, tú no sabes evaluar realmente si lo estás... Entonces, por eso yo siempre digo, mira, o te buscas una consultora, o externalizas también ese servicio y eres consciente de que se te está ofreciendo, o contratas a una persona de tu confianza que esté en tu equipo, que eso es lo mejor. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que muchas veces los proyectos no dan para que tú tengas una persona de ese tipo con ese rol siempre. Entonces tienes que buscar alternativas, ¿no? Pero el problema que hay es que muchas veces no se entiende eso. Y entonces ahí pues ya vienen las discusiones, Sí, pero entiendo, ¿verdad? Entiendo el punto de vista de ese CEO, ese directivo, que no controla mejor de ese tema y ya ha tenido una mala experiencia, efectivamente. Y entonces, es por lo que comenta, ocurre lo mismo en el sector del marketing y en muchos sectores, supongo. Se han hecho tantas cagadas que hay mucha desconfianza. Entonces, cuando no controlas la materia, piensas, ¿por qué vosotros vais a hacérmelo bien si los otros no? Y tal. O sea, ha pasado mucho con el marketing, y muchísimo, y con muchos sectores, que te vienen a venderte la moto y diciéndote, oye, va a hacer esto que va a ganar más tal, o que esto te va a salir mejor, pero como han venido ya tanto, o ha habido tanto, al final gente que se ha querido subir a carros o a sectores que no tenía esa capacitación profesional, porque ¿quién no ha hecho una web? El primo de tal ha hecho la web, o es que mi sobrino me lleva a las redes sociales, ¿no? Que pasaba también en el campo del marketing, ¿no? Entonces al final hay mucha desconfianza, ¿no? Al final tienes que fiarte de buenos profesionales. Claro, y tienes que Es contratarlo. un sector, Sí. Claro, como cuando contratas casi cualquier cosa en realidad. Lo que pasa es que hay cosas más tangibles, cosas menos, y cosas que conllevan un desarrollo durante muchos años, o que tal, dice, bueno, podía haberlo mejorado, ¿no? Por eso yo siempre opino que tiene, o sea, si parte de tu proyecto es tecnológico, tienes que tener alguien en el equipo que sea tecnológico. 100%. Que lo subcontrates también y que seas consciente de que, oye, es un tema subcontratado, pero es de mi plena confianza y no sé qué, estupendo. Nosotros lo hacemos muchas veces. Nosotros trabajamos con empresas con las que yo me siento con el CEO, comemos, le explico las cosas 1000 veces, él desde su punto de vista que no es tecnológico me dice, discrepa conmigo, ¿no? Pero al final tiene esa confianza conmigo. Pero si no la tienes conmigo, tienes que tenerla con alguien. No te puedes pelear contra la tecnología. O sea, entonces, yo siempre animo a que en cada equipo haya una persona tecnológica, porque cada vez los proyectos son más tecnológicos y es como si en un bar no tienes ningún cocinero de profesión, porque tú lo que haces es algo que más o menos puedes hacer entre todos. Y pero tiene que haber alguien que de verdad se ocupe de la cocina, ¿no? Pues con esto pasa un poco lo mismo, que ya los proyectos, cualquier proyecto que antes era analógico, ahora cada vez es más digital, las empresas tienen más peso digital y sin embargo no tienen un departamento tecnológico. ¿Cómo es posible? Claro, lo verán como un coste. Claro, lo ven como un coste, entonces... No como una inversión. Claro. Y muchas veces ni siquiera una persona. Yo, cuando se lo intento explicar a la gente, le digo, si es que no es que tú contrates a una persona, sino que a lo mejor esa persona necesita su equipo también, depende del tamaño del proyecto. Claro. Entonces, pues ya tú tienes que ir valorando inversión, rentabilidad, si meto una persona que me gestione las diferentes empresas con las que subcontrato. Es difícil. Creo que el problema es ese, que falta de ese quizás es el mayor obstáculo, ¿no? que hay, o puede ser. Sí, yo diría que ese. Yo diría que el mayor obstáculo que hay ahora mismo es la confianza que hay y la falta de conocimiento de la materia.